Buenas noches a todos, mi nombre es José Luis Sarmiento García, estudiante de Ingeniería Electrónica en el CAD de Cali, Palmira. Este es el desarrollo de la práctica número 2 de la unidad 2 para la materia de software para ingeniería. Entonces nos piden que realicemos un programa que capture el valor de una resistencia en ohmios y el programa devuelva los códigos de colores que corresponden a ese valor por cada banda. Entonces, como primera medida, creamos una entrada para permitir al usuario ingresar el valor de ohmios que deseamos y lo guardamos en la variable res. Creamos otra variable llamada condición que será igual a una función predeterminada de Scilab llamada true, o sea, verdadero. Creamos la variable i que inicia en un valor 1 para utilizarla para los cocientes más adelante que vamos a utilizar, y la otra variable aux en donde vamos a guardar el valor de la resistencia que ingresa el usuario. Entonces primero debemos transformar el valor que ingresa el usuario, que son caracteres, pasarlos a valores numéricos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a iniciar un ciclo while que está verificando la condición está verificando que se cumpla, que mientras la condición, la variable condición esté en valor true, él me va a seguir, me va a ejecutar que el valor de resistencia que ya está guardado en aus se divida en 10, a través de la variable de la función in lo aproximemos, ¿sí? Se guarde en la variable cociente y luego le apliquemos la función módulo para dividir en 10 para dividir en 10 y sacar el residuo del valor que ingresó el usuario inicialmente. Luego este cociente se va guardando en la función, en la variable aux, para después con un ciclo if lo comparamos a ver si llega el valor 0. Cuando llegue el valor 0, entonces la condición va a cambiar a false, o sea, ahí va a cambiar, ahí va a terminar el ciclo while. Si no es así, entonces a esta variable i se le va a sumar un 1 y así va a seguirlo haciendo hasta que el residuo de esta función módulo llegue a 0. Aquí tenemos a manera de ejemplo, digamos, cómo lo haríamos. Entonces, para explicarlo con un ejemplo, entonces el usuario ingresa un valor de resistencia y se guarda en la variable aus. El valor de resistencia que ingresa el usuario es de 56.432.783 ohmios. Convertimos esos caracteres a un valor numérico creando el vector mod, ¿sí? ¿Cómo se hace? Pues lo que hablábamos ahora. La variable aus la dividimos por 10, entonces como aus es el valor de la resistencia que ingresó el usuario, aquí está, se divide en 10 y esto nos da este resultado, o sea, con residuo 3. Como el resultado es diferente de 0, entonces se vuelve a ejecutar la operación. Este resultado se guarda en aus y como es diferente de 0, vuelve y se repite la división. Y aquí me va quedando un residuo nuevamente. Así va, desde que este resultado no sea 0, me va a seguir ejecutando la división por 10 y me va guardando un residuo. Ya finalmente, cuando ya tenemos el valor de aus en 56, lo dividimos en 10, entonces me queda un resultado de 5 con residuo de 6. Al querer volver a hacer la operación, 5 no podemos dividir en 10, entonces nos queda un resultado de 0, pero nos queda un residuo de 5. Entonces así, ya digamos, ahí terminaría el ciclo while y me genera un nuevo vector mod,
¿sí? que estamos llamando allá, con los residuos, ¿sí? Pero si vemos, los residuos se están formando de manera en un orden contrario al que ingresó nuestro usuario. Ya no va a ser 56.432.000, sino 38.723.465. Queda en orden contrario. ¿Por qué debemos tener en cuenta eso? Porque más adelante se crea, digamos, otra variable, cantidad de dígitos, que la usamos para medir la longitud del vector mod, ¿sí? Con esta función length, y luego de haber hecho esa medición procedemos a evaluar las diferentes franjas para obtener el color determinado que me represente el valor de cada franja. Entonces, para la primera franja, entonces pasamos con if para evaluar si la longitud del vector mod es igual a 1, o sea, es solamente de un dígito. Me escribieron un valor de resistencia de un dígito, entonces buscamos el valor de la resistencia ingresada, y si ese valor que ingresado es 1, entonces el display me va a mostrar café, negro, oro, porque sabemos que si es de un solo dígito será hasta 10, entonces la segunda franja siempre va a ser negro y la tercera va a ser oro. Lo mismo, si ese valor de resistencia no fue 1, sino 2, entonces si no es 1, entonces él compara si es 2 y mostraría rojo. Si no es 2, seguía comparando, a ver si es 3 y marcaría naranja, negro, oro, perdón. Así lo haría para la primera franja que estamos hablando, que arranca desde 1, que es café. Y luego, entonces, para la segunda franja, verifica que la longitud del vector que creamos sea de 2. Si es de 2, o sea, si tiene dos dígitos, digamos, ese vector. Retomando, entonces volvemos a evaluar si la cantidad de dígitos que ingresó el usuario es de 2, o sea, es un valor de 2 dígitos, entonces usamos nuevamente un if para mirar el vector, ¿sí? La posición 2 de ese vector, que si es 1, entonces me mostraría café. Si no es así, entonces volvemos a comparar la posición 2 de ese vector, ¿sí? Que sería la última de ese valor ingresado. Lo comparamos, si es 2, entonces para poner rojo. Entonces mira que siempre vamos a estar comparando en la posición 2 de ese valor que se ingresó, porque la posición 2, como estamos de atrás en orden inverso, la posición 2 es la primera franja de nosotros. Lo comparamos con cada uno de los valores para obtener el color que le corresponde. Luego, para obtener en ese valor de resistencia de 2 dígitos, entonces ya hasta aquí comparamos y evaluamos cuál era el color de la primera franja. Luego seguimos con el valor de la primera posición de este vector, que sería la segunda franja del valor de resistencia que nosotros ingresamos. Por eso ahí sí empieza en 0, se compara contra 0, porque negro sí puede ir en la segunda franja, en la primera franja no. Lo mismo, se compara, si es 0, entonces me pondría negro. Si esa primera posición que corresponde a la segunda franja es 1, me pondría café, y así sucesivamente hasta abajo. Luego, si no es de 2 dígitos la cantidad de valor que ingresó el usuario, sino de 3, volvemos a hacer lo mismo, solo que tenemos que tener en cuenta que la primera franja de ese valor de 3 dígitos, la primera franja es la última, es la última, en este caso la posición 3, y la comparamos con cada uno de los colores que tenemos para así obtener el valor, y así nos vamos a ir viendo hasta la cantidad de dígitos que ingrese el usuario. Entonces vamos a Scilab a hacer
un ejemplo. Aquí está el programa ya digitado. Le vamos a dar a ejecutar y bueno, vamos a hacer de pronto un ejemplo que tengo aquí para demostrar cómo pues para demostrar, digamos, el mismo ejemplo que teníamos allá. Demostremos lo que funciona. O sea, vamos a ingresar este valor 56.432.783. Pues como ya le dijimos allá, entonces vamos a poner 56 millones 432.783. Ese es el valor de la resistencia en ohmios. Y el software me dice que va a ser una resistencia que su primera franja es verde, la segunda azul y la tercera azul. Tenemos por aquí un simulador de resistencias. Vamos a ayudarnos con él para la comprobación. Metemos el valor 56.432.783 y nos dice verde, azul, azul, que corresponde al valor que nosotros necesitábamos. Vamos a darle un valor distinto, a ver que nos da un valor más bajito, digamos 47 ohmios, 470 ohmios. Amarillo, violeta, café, 470 ohmios. Vamos a buscar aquí la calculadora. 470 ohmios. Amarilla, violeta, marrón, que corresponde a lo que nosotros tenemos allí. Bueno, esta es la comprobación del primer ejercicio de la práctica 2 de la unidad 2, calcular los colores según el valor de una resistencia. Muchas gracias.